Hola, buenas noches. Qué gusto tenerlos en nuestra sesión académica del grupo de nutriología. Esta es nuestra última sesión del año y pues bueno, esperamos a que se conecten más participantes. La sesión académica lleva el tema abordaje dietético del síndrome de intestino irritable de la teoría a la práctica clínica, donde nos van a brindar esta excelente ponencia eh, que les han preparado del grupo. El moderador del día de hoy será el doctor Alfonso Zapata. Él es médico cirujano egresado del TEC de Monterrey, es endocrinólogo clínico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también expresidente del capítulo noreste de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y pues un miembro del grupo de trabajo de nutriología de la ESMES, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Pues es un gusto tenerlo el día de hoy, que nos acompaña a moderar esta sesión y pues cualquier duda, estamos al pendiente del chat. Sean bienvenidas y bienvenidos. Esta es la agenda de la sesión. eh, y bueno, pues ahorita en unos minutitos le vamos a dar la palabra al doctor Alfonso y pues gracias por asistir a esta sesión. Muchas gracias. Pues buenas noches. Si gustan, comenzamos. Voy a presentar a las ponentes del día de hoy. Un momentito, por favor. La licenciada Berenice Montserrat Román Calleja es nutrióloga con maestría y doctorado en Ciencias de la Salud por la UNAM. Actualmente es investigadora adscrita al Servicio de Patología y Trasplante Hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, enfocada principalmente en las enfermedades hepáticas metabólicas. Ha colaborado en publicaciones científicas y capítulos de libros centrados en la evaluación y tratamiento nutricional de pacientes que viven con enfermedades hepáticas y gastrointestinales. Y la licenciada Karina Márquez Roca es licenciada en nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, con diplomado en educación en diabetes por la Universidad Autónoma de Querétaro y formación complementaria en nutrición y ejercicio aplicados al síndrome de ovario poliquístico. Cuenta con certificación internacional en el uso de la dieta baja en FODMAP por Monash University en Australia. Actualmente se desempeña en su propio consultorio ubicado en la ciudad de Querétaro. Nos van a presentar el abordaje nutricional para el síndrome de intestino irritable. Doctoras, adelante. Hola, gracias doctor Alfonso por la presentación. Estamos muy contentas de ser parte de la última sesión del grupo de trabajo de nutriología. Voy a aprovechar mientras se terminan de conectar para ir adjuntando nuestra presentación. Por favor, confirmen si pueden verla. Sí, Muchas gracias. Espero a que me indiquen si ya podemos comenzar o comenzamos una vez. yo creo que podemos comenzar. Son las 7:04. Mi reloj. De acuerdo, entonces pues comenzamos una vez. Cari y yo vamos a estar alternando la palabra para poder las dos hacer esta presentación de manera intermitente. Como ya lo dijimos, vamos a hablar acerca del síndrome de intestino irritable, sus implicaciones dietéticas. Ambas somos nutriólogas, ambas tenemos cierta experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Para la presentación del día de hoy, vamos a abordar la siguiente agenda, en donde prácticamente pues vamos a hablar al principio un poco acerca de de la enfermedad como tal, la clasificación, la fisiopatología, el diagnóstico, para después dar pie a las recomendaciones nutricionales que usualmente hacemos en este grupo de pacientes. Y bueno, pues de manera inicial me gustaría empezar definiendo qué es el síndrome de intestino irritable. Seguramente muchos están familiarizados con esta condición. Se trata de un trastorno de la interacción intestino-cerebro y bueno, prácticamente consiste o la manera en la que podemos saber que lo tenemos
es con la presencia frecuente de dolor abdominal y cambios en la frecuencia o la consistencia de las heces. En realidad se sabe que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad multifactorial o se acepta de esta manera, en donde pueden estar involucrados muchos factores que están contribuyendo a que una persona tenga esta sintomatología. Se sabe que hay susceptibilidad genética, particularmente hay un polimorfismo, el SCN5A, el que está bastante involucrado en la presentación del síndrome de intestino irritable. También se habla de la disbiosis intestinal, de las infecciones del tracto gastrointestinal. Muy importante son los trastornos psiquiátricos. Hasta el 75% de las personas que tienen síndrome de intestino irritable cursan con ansiedad, depresión o algún otro trastorno. Hay también alimentos desencadenantes, que estaremos hablando de esto a lo largo de la presentación, y otros desencadenantes ambientales, incluyendo el estilo de vida como tal y el estrés. Y bueno, como tal, es una enfermedad para la cual la prevalencia es muy variable. Se estima que a lo largo del mundo la prevalencia general es del 4 al 35% en toda la población, y también se sabe que es mucho más frecuente en mujeres. Dado que estamos presentando para la Sociedad de Endocrino, investigamos un poco acerca de cómo se comporta el síndrome de intestino irritable en algunas enfermedades que usualmente estamos atendiendo. Y me llama mucho la atención que, a pesar de que la prevalencia general es de hasta el 35% en la población, de hecho, si se fija en México, que está en un color como marrón, se caracteriza por justamente, déjenme ver si pueden ver mi cursor para que quizás sea un poquito más sencillo. Creo que sí. Justamente México se caracteriza por tener una de las prevalencias más elevadas alrededor del mundo. Y también llama la atención que algunas enfermedades que con mucha frecuencia atendemos, como la hipertrigliceridemia, se han reportado prevalencias hasta del 57%, en hipertensión arterial hasta del 58%, en la diabetes tipo 2 alrededor del 49%, de acuerdo de qué fuente estemos citando, en esteatosis hepática, que son justamente el grupo de pacientes que con frecuencia veo, 57%, es decir, es mucho más elevada en enfermedades metabólicas que en sujetos que no viven con este tipo de enfermedades. Y para hacer su diagnóstico utilizamos los criterios de Roma 4, que se caracterizan por tener, o los pacientes deben de tener dolor abdominal recurrente al menos una vez al día por semana en los últimos 3 meses, asociado con al menos 2 de los siguientes factores que les voy a platicar. Tiene que estar relacionado el dolor abdominal con la defecación, tiene que haber algún cambio en la frecuencia de las evacuaciones o en la forma de las heces. Y también el inicio de los síntomas debe de hacer al menos 6 meses antes del diagnóstico como tal. Hay algunos signos de alarma que deben de tomarse en cuenta, como que estos síntomas empiecen a partir de los 50 años, que haya sangre en las heces, que haya fiebre, escalofríos, pérdida de peso no intencional, uso reciente de antibióticos o historial familiar de enfermedades gastrointestinales, como historia de cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca. Para establecer el diagnóstico diferencial es muy necesario hacer más estudios. Y también existen subtipos del síndrome de intestino irritable. El más común es en donde predomina la diarrea, pero también puede ser predominio de estreñimiento, mixto o incluso no clasificado. Y para saber en qué subtipo estamos, con frecuencia utilizamos la escala de Bristol. Prácticamente, para decir que una persona tiene síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, las heces como tal tienen que estar entre la forma 6 y 7 en el 25% al menos de las evacuaciones. Las formas 6 y 7 justamente se caracterizan por ser heces muy líquidas, en algunos casos ni siquiera hay piezas sólidas, mientras que para el subtipo de estreñimiento, la escala de Bristol se sitúa en el número 1 y 2, que son prácticamente piezas como de tamaño pequeño, de consistencia muy firme o muy dura. Y cuando las personas alternan en diferentes escalas de Bristol, que puede ser de la 1 y luego intercalar a la 6 o a la 7, se le llama síndrome de intestino irritable mixto. En algunas ocasiones, la forma como tal de las evacuaciones no entra en ninguna de estas dos maneras de diarrea o de estreñimiento, pero aún así están presentes los demás síntomas del síndrome de intestino irritable, y es ahí cuando se considera que no es posible clasificarse, pero sí existe el síndrome de intestino irritable. Y dejo hablar a Karina.
No sé si nos escuchas, Cari. Ya. Hola a todos. Sí, no lo prendí. Dentro de la farmacoterapia se va a clasificar según su tipo, si es predominio de diarrea, si es predominio o estreñimiento, o si se quiere tratar los síntomas globales o el dolor abdominal, va a ir dependiendo y eso lo ve el gastro. Siguiente. Y realmente no se conoce una causa de esta condición. Es probable que sea multifactorial. De hecho, se han propuesto muchos factores causantes. Entre ellos está la alteración de la motilidad gastrointestinal, la hipersensibilidad visceral, una alteración en la percepción cerebral, una inflamación leve, activación del sistema inmunitario, una permeabilidad intestinal en su aumento y las alteraciones en la microbiota intestinal y por lo general es también diagnosticada antes de los 50 años. Es común verlo. Siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar que el síndrome de intestino irritable no se considera un trastorno exclusivamente funcional, sino esta va a ser una alteración compleja del eje intestino-cerebro, dentro de los cuales vamos a encontrar mecanismos implicados, entre ellos y el más común, las alergias e intolerancias que son a los FODMAPs, a la lactosa, al gluten, alguna infección gastrointestinal previa, alteraciones inmunitarias, así como en la microbiota intestinal, en los neurotransmisores, los factores psicosociales, como ya los mencionó mi compañera, que tienen también gran peso, lo que es la ansiedad, depresión, estrés y la predisposición genética. Y todos estos pacientes, los síntomas que más nos van a referir va a ser el dolor abdominal, mucha inflamación, gases, la distensión y así como la diarrea o el estreñimiento o una combinación de ambos. Y bueno, iniciando en las recomendaciones dietéticas iniciales, se va a sugerir cuidar que tengan comidas pequeñas, regulares, que no tengan ayunos muy prolongados o ingestas muy copiosas, ya que estas pueden desencadenar todos los síntomas. Restricción de ciertos grupos, ciertos alimentos, entre ellos el exceso de cafeína, el alcohol, grasas, alimentos picantes, que estos van a exacerbar todos los malestares, el dolor abdominal, la diarrea, la sensibilidad visceral. Respecto a la fibra, se va a optar siempre por la fibra soluble, que la encontramos en la avena, la chía, la linaza, que son mucílagos que van a mejorar mucho el tránsito intestinal en los pacientes que tengan mayor predominio de estreñimiento. Y hay que tener cierta precaución con el uso de la fibra insoluble, como los vegetales crudos, que estos pueden empeorar síntomas en pacientes con predominio de diarrea. Estas serían las recomendaciones dietéticas iniciales. Si a estas recomendaciones el paciente no nota alguna mejoría, ahí es donde ya podemos ahora sí entrar de lleno con algún especialista, alguien que esté que tenga experiencia en el uso de esta dieta. Y seguramente también han escuchado que probablemente la dieta mejor establecida para este grupo de pacientes es la llamada dieta baja en FODMAPs. Los FODMAPs es el acrónimo que se le da al grupo de alimentos F de fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Y prácticamente estos FODMAPs son hidratos de carbono de cadena corta altamente fermentables. Es decir, este grupo de hidratos de carbono no requieren pasos enzimáticos largos para poder procesarse y por lo tanto llegan casi intactos al intestino delgado. Además, la mayoría de los alimentos característicos o los que más exacerban esta sintomatología alta en FODMAPs, que ahorita les vamos a poner el listado, tienen más de uno de estos componentes, no solamente tienen un componente de FODMAPs. Y la mayoría de los pacientes, o hasta el 90% de los pacientes, relaciona sus síntomas de síndrome de intestino irritable con este grupo de alimentos específicos, de ahí que sea la dieta mejor recomendada para este grupo de pacientes. Hablando un poco de por qué tiene beneficio este tipo de alimentación, es porque tenemos, por ejemplo, dentro del grupo de los oligosacáridos, fructanos, galactoligosacáridos, que están presentes en alimentos como el trigo, la centena, la cebolla, entre otros.
Para estos alimentos, el cuerpo humano no tiene hidrolasas, por lo tanto, pasan intactos al colon. Y una vez que llegan ahí, aumenta la osmolaridad de tal forma que jalan más agua hacia el lumen intestinal y eso provoca diarreas acuosas, además de urgencia o necesidad de ir al baño de manera inmediata y distensión abdominal. Dentro del grupo de los disacáridos o los monosacáridos tenemos ejemplos típicos. En el caso de la lactosa, que es una intolerancia muy común, usualmente no es como que no tenga hidrolasas el cuerpo humano, de hecho sí las tenemos, todos la conocen, es la lactasa. Esta enzima rompe la lactosa o la descompone como tal para que podamos digerirla. Sin embargo, en personas que tienen síndrome de intestino irritable, por diferentes motivos, su actividad es mucho más baja. Por lo tanto, parte de la lactosa puede pasar sin ser completamente procesada al intestino como tal. Mientras que en el caso de la fructosa, que también es un ejemplo muy común, está presente en muchos alimentos, en la miel, en las bebidas azucaradas. Ahorita justamente el ejemplo que les quiero mostrar es con las bebidas azucaradas y justamente para hacer el proceso de la fructosa en el cuerpo se utilizan muchos transportadores. En un ejemplo común utilizamos también el GLUT5. Pero cuando tenemos una ingesta elevada de fructosa, lo cual ocurre con frecuencia cuando se toman bebidas azucaradas con frecuencia, excedemos la capacidad que tiene GLUT5, por lo tanto, parte de la fructosa queda sin absorber. Y otra vez, esta molécula no pasa, al no estar totalmente absorbida, pasa o puede pasar de manera más problemática al intestino, donde otra vez atrae más agua y esto puede provocar diarrea acuosa. Y el caso de los polioles también es muy específico. Aquí tengo algunos ejemplos con el sorbitol, el manitol, el xilitol. Están presentes en diferentes tipos de alimentos y estos polioles en general son procesados a través de difusión pasiva, pero son moléculas grandes. Por lo tanto, si pueden ver en esta figurita en donde quise ilustrar justamente el proceso de la difusión pasiva, son moléculas grandes que no va a tener tan sencillo pasar como tal o atravesar el lumen intestinal. De hecho, hay también un gradiente de dosis-respuesta en el cual a mayor cantidad de polioles se consumen, mayor van a ser los síntomas también que van a tener en los o que van a presentar los pacientes con intestino irritable. Además, también se caracterizan porque producen metano y otros gases que generan distensión abdominal. Adelante, Cari. Sí, y dentro de la dieta baja en FODMAPs, esta es importante que se lleve por fases. Son 3 fases. La primera fase es la de eliminación, que esta dura alrededor de 2 a 6 semanas. En esta fase se van a eliminar todos los alimentos que se estudiaron que provocan todos los malestares con la finalidad de manera inicial controlar los síntomas. La segunda fase ya va a ser la de reintroducción, que esta va a durar alrededor de 6 a 12 semanas. Y ahí es donde cuidadosamente se van a ir agregando algunos alimentos en cantidades moderadas y el paciente va a ir midiendo la tolerancia y bueno, es importante que las vaya documentando en un diario de alimentos. Y ya la última fase es la de personalización, que esta ya es a lo largo del tiempo. Y bueno, en esta fase el paciente ya logra identificar qué alimentos le caen bien y qué cantidades puede tolerar. Es importante también que los pacientes sean conscientes que en esta dieta, en estas restricciones pueden variar sobre el tiempo. A lo mejor en estos meses sí les caen bien ciertos alimentos, en unos meses puede que no les caigan bien, habrá cierta variabilidad. Y es importante también que lleven un acompañamiento guiado para evitar exclusiones de ciertos alimentos muy prolongados. Y bueno, la aplicación, hay una aplicación, ahorita se las voy a mostrar, pero bueno, aquí les hicimos una lista. Todo lo que venga de color rojo son los alimentos que son más altos en FODMAPs, de color amarillo son moderados y de color verde son la opción baja en FODMAPs, que es en lo que debería de enfocarse. A rasgos generales, realmente proteínas no hay ninguna restricción. Aquí la precaución que deben de tener estos pacientes es que no estén marinadas y que no sean carnes procesadas como salchicha, salami. Deben de optar a estos pacientes por cocinar sus alimentos asados, al vapor, pollo, carne, huevo, pescado, sin problema alguno. Respecto a las frutas, lo que es manzana, mango, pera, sandía.
son muy altos y moderados en FODMAPs, que estos les van a provocar malestares. Dentro de las frutas que mejor tolerancia van a tener, prácticamente son los cítricos y los frutos rojos. Plátano, naranja, kiwi, fresas, frutos rojos, la piña. Dentro de los vegetales, específicamente cebolla, ajo y jitomate, están clasificados como los alimentos gatillo. Es como si jaláramos una pistolita y dispararan todos los síntomas. Yo les digo que son los alimentos más molestones porque son los que más comúnmente les generan malestar a los pacientes. Y tristemente, pues es la base de la comida mexicana, ¿no? Entonces es donde se hace un poco más complejo todo esto. Igual champiñones, berenjena, brócoli, también son altos en FODMAPs. Opciones, pues, lechuga, espinaca, pepino, zanahoria, pimientos de color verde son muy amigables. En cuanto a los cereales, como grupo de alimento, todo lo que es pan, trigo, pastas, por el tema del gluten sería ideal restringirlos para ir probando la tolerancia a partir de la segunda fase. Todo lo que es maíz, tortillas tostadas son súper amigables. Si los pacientes quisieran usar algún tipo de pan, puede ser panes libres de gluten, igual el arroz es muy amigable, quinoa, galletas de arroz, la papa, también el camote son muy amigables. Leguminosas, es así, lo ideal es no consumirlas. A la larga se puede probar el uso de lentejas, perdón, garbanzos, pero que sean enlatados. Los alimentos que son enlatados, específicamente las leguminosas, disminuyen mucho la cantidad de FODMAPs al momento del proceso de enlatado. En cuanto a las semillas, también todo lo que son almendras y pistaches son altos en FODMAPs. Las nueces, esas sí pueden ser una opción amigable. Chía, linaza, en cuanto a semillas como grasa saludable, pueden usar. Lácteos, helados, por supuesto que son opciones muy altas en FODMAPs. Aunque ustedes no lo crean, porque es común que se sorprende que la leche deslactosada tiende a irles bien, igual quesos y yogurts en pequeñas cantidades son tolerables a algunos pacientes. Sin embargo, habrá algunos que sean un poco más sensibles que otros. Ahí es donde entra dentro de cada persona, ¿no? Porque en cada paciente va a ser totalmente diferentes los síntomas. Mucho también de esto, hay alimentos que son opciones bajas en FODMAP y hay pacientes que sí han referido que aún siendo bajos en FODMAP no les caen muy bien, que digamos. Respecto, por ejemplo, todo lo que es miel, todo lo que es jarabes de alta fructosa son muy altos en FODMAPs, pero por ejemplo chocolate, azúcar de mesa y miel de maple tiende a irles bien. También la mayonesa, salsa barbecue también puede ser amigable dentro de las restricciones. Siguiente, por favor. Eh, Podemos animar a los pacientes también a que descarguen la aplicación. La aplicación es muy útil porque, como les mencionaba, viene todo a forma de un semáforo. Entonces, vienen los alimentos enlistados y ya el paciente puede ir viendo qué colores le corresponden y qué tan altos son y dependiendo la fase en la que estén, los pueden ir usando o incorporando. Aquí vienen los gramajes dentro de cada color, precisamente en la fase de reintroducción. Por ejemplo, el aguacate. El paciente puede empezar probando 60 gramos de aguacate y ver cómo los tolera. Si va bien la tolerancia, puede incrementar hasta 90 gramos y hasta un poquito, ¿no? Y en la aplicación también les decía, viene la guía de alimentos. Hay productos como tal que están certificados como bajos en FODMAPs. Hay un directorio, hay recetas para los pacientes. Vienen folletos informativos y el diario. Siguiente, por favor. Dentro del diario está muy interesante porque precisamente para los pacientes que están en su dieta, en su fase de reintroducción, pueden ir agregando qué alimentos están probando, las cantidades, van introduciendo los síntomas, cómo se van sintiendo de dolor, inflamación, gases, distensión, qué están comiendo, cómo está su hábito intestinal y sobre todo también el estrés. Y como les decía, en la aplicación tiene la parte donde puede buscar al nutriólogo con un mapa.
Y bueno, dentro de las implicaciones en la práctica como nutriólogos, priorizar una dieta baja en FODMAPs debe ser sí por tiempo limitado y con la reintroducción sistemática y personalizada con una guía profesional para que el paciente no tenga estas ingestas subóptimas y que no sufra potenciales efectos sobre la microbiota de tanto tiempo de estar restringido, porque es común ver pacientes que llegan y que les dieron una lista y solo comen lo que dice que sí, pero dejan mucho de lado su consumo de proteína. No, hay muchas cosas que desconocen, ¿no? O también en internet hay mucha información, pero la información no es muy certera, entonces se siguen inflamando. Recordemos que el objetivo de esta dieta es optimizar los síntomas, que el paciente se sienta mucho mejor y sobre todo que mantenga un estado nutricional, porque en ocasiones, por lo mismo que les decía, pues tienen muchas restricciones y terminan perdiendo mucho peso. Este, es importante que todo lo estén documentando, como les decía, en la aplicación o si se puede llevar de forma manual un diario, también es muy útil. En ocasiones también los pacientes piensan que es un alimento el que les está generando malestar, pero realmente se dan cuenta que era otro porque estaban haciendo combinaciones, ¿no? Entonces es importante ir haciendo separación de los alimentos y ser pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente creo que después de esta explicación nos queda claro por qué las guías en general de práctica clínica aprueban la dieta baja en FODMAPs como pues la principal para tratar a este grupo de pacientes, independientemente de si el predominio es de diarrea o de estreñimiento. Es prácticamente otra vez la que mejor sustento tiene en cuanto a mejoría de síntomas y tolerancia. Quizás la parte no tan buena o negativa es que justamente al ser una dieta de restricción, puede no ser lo mejor para la microbiota. Ya vimos también que la microbiota forma parte de el entorno que puede promover los síntomas de síndrome de intestino irritable, entonces quizás justo no queremos favorecer que haya una disminución de la microbiota. Algunos otros enfoques que se han probado es, como en casi todas las enfermedades, la dieta mediterránea. Esto es en que pensando en que tiene alimentos probióticos podría mejorar la sintomatología. Sin embargo, en general, no parece ser un tipo de alimentación que favorezca la mejoría de los síntomas. En algunos casos sí puede ser tolerado, pero no van a ver un alivio tan importante como con la dieta baja en FODMAPs. Sin embargo, sí es bastante buena para mejorar o aumentar la microbiota intestinal o la diversidad microbiana. Por lo tanto, algunos autores sugieren que es un poco mejor utilizarla después de haber utilizado una dieta baja en FODMAPs. Tenemos también el tipo de dieta libre de gluten, que realmente está aprobado para enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, en donde justamente se excluyen alimentos como el trigo, la cebada. Parcialmente puede mejorar los síntomas, pero parece que en un grupo pequeño de pacientes, en particular en el síndrome de intestino con predominio de diarrea, es mucho mejor tolerada. Sin embargo, justamente al quitar alimentos que tienen fibra soluble, no es tan bueno para la microbiota como tal, y en general la evidencia se inclina a que su efecto, su nivel de evidencia no es tan bueno. La dieta basada en pruebas de anticuerpos en general tampoco se recomienda mucho, su evidencia es muy baja, no hay tanta información al respecto acerca de lo que puede hacerle a la microbiota. La mejoría entre los síntomas es regular, es buena en algunos pacientes, pero en realidad la mayoría de los gastroenterólogos no la recomiendan como para un paciente de manera generalizada con síndrome de intestino irritable. La dieta, y tenemos los últimos dos tipos de dieta, la alta en fibra y la baja en fibra. Cada persona se puede enfocar de acuerdo al tipo de paciente que tenga. El alta en fibra en particular sí puede recomendarse en especial para personas que tienen con el subtipo de estreñimiento, pero no se recomienda tanto para quienes tengan el subtipo de diarrea porque puede exacerbar mucho los síntomas. Aún así, cuando se empiece a realizar el incremento progresivo de fibra soluble, como lo que ya nos explicaba Cari, tiene que ser gradual, es decir, ir probando aumentar de 2 a 3 gramos al día. Mientras que la dieta baja en fibra, que sí es verdaderamente baja en fibra, es decir, consiste en únicamente utilizar de 10 a 15 gramos al día, puede funcionar en casos muy específicos
metabólicos en donde se tenga el subtipo de diarrea no tiene tan buena tolerancia para otros pacientes que tienen estreñimiento, y definitivamente al ser baja en fibra tampoco es la mejor para mejorar la microbiota intestinal. Aún así, puede recomendarse de manera temporal bajo supervisión para reducir los síntomas del subtipo de diarrea y la distensión, pero solo temporalmente. Algunos cambios que ocurren en la microbiota intestinal cuando se tienen enfermedades metabólicas es prácticamente, en resumen, que disminuye la diversidad microbiana. Prácticamente independiente de qué tipo de enfermedad metabólica se tenga, algo que está bien establecido es que disminuye la diversidad microbiana. Y además existe una disbiosis importante porque justamente disminuyen bacterias o cepas bacterianas que se asocian con un estado más saludable, mientras que aumentan otras cepas bacterianas que se consideran o que pueden generar un ambiente proinflamatorio, y esto prácticamente ocurre en diferentes tipos de enfermedades metabólicas. De hecho, también algo que ocurre con la microbiota como tal es que no siempre la culpa la tienen, como ya también lo explicaba Cari, la dieta en general o todos los alimentos. En particular, eso pasa mucho en México, porque finalmente en México tenemos, o nuestra dieta típica tiene alimentos altos en fibra. Muchas veces los pacientes asocian sus síntomas con este grupo de alimentos que sí tienen una razón de generar este tipo de síntomas, pero hay veces que podemos empezar con cambios pequeños, es decir, primero intentar disminuyendo o restringiendo alimentos que en este caso tienen aditivos comunes. Y aquí prácticamente entra toda la comida ultraprocesada. La comida ultraprocesada justamente se caracteriza por tener colorantes, por tener polioles, por tener algunos conservadores como benzoatos, nitritos, nitratos. Estos tipos de aditivos pueden estar en cualquier alimento, pero en particular en los alimentos ultraprocesados están en cantidades más elevadas. Y lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es que prácticamente esta combinación de alimentos puede generar disbiosis, que a la larga es parte justo de este patrón que empeora los síntomas de síndrome de intestino irritable. Además, otra cosa que ocurre con frecuencia en México es que, bueno, no solo en México, en general en Latinoamérica, hasta el 70% de la población consume edulcorantes no calóricos. En México en especial, de acuerdo a los consensos que han realizado en la Asociación de Gastroenterología, se ha visto que de los más consumidos son la sucralosa, la stevia o algunas otras mezclas. Y cuando se ha estudiado a estos pacientes que consumen y que no consumen edulcorantes no calóricos, el grupo de personas que no consume edulcorantes no calóricos justamente tiene una mejor sintomatología. Al final del día no tienen tanto dolor abdominal, no hay tanta constipación y en general pues prácticamente la sensación de incomodidad en el abdomen. Lo que sí es que no se tienen datos, al menos en México, de cuál de estos edulcorantes se asocia con mayor sintomatología. De hecho, en este estudio, que es mexicano, y en general en el consenso de gastroenterología, no llegan como tal a una conclusión de cuál está más asociado a los síntomas y cuál está menos asociado a la sintomatología. En general, solamente lo recomiendan como de manera global, tener cuidado con el consumo de edulcorantes no calóricos. Y también hablando ya de los probióticos, la mayoría de las guías también sugiere que no hay evidencia suficiente para recomendar de forma generalizada. Sí recomiendan, en cambio, que puedes tratar con probióticos a algunos pacientes con síndrome de intestino irritable, pero de acuerdo a los síntomas que están presentando. Los síntomas más comunes, como ya lo vimos, van a ser el dolor abdominal, la flatulencia, la distensión como tal, y para cada uno de estos síntomas se han estudiado cepas específicas. En particular, para el dolor abdominal se han estudiado los Lactobacillus plantarum y casei, y una mezcla de varios tipos, se llama BCL3 porque justamente contiene tres diferentes cepas, Thermophilus, 3 bifidobacterias y 4 lactobacilos. Para la flatulencia también se han estudiado este mismo compuesto de BCL3 y en particular plantarum también, Lactobacillus plantarum. Y para la distensión, aunque se han probado muchísimos tipos de probióticos, el que pareciera que está mejor respaldado va a ser otra vez el BCL3. Ahora, la razón por la cual pueden tener un efecto benéfico en el cuerpo funciona a través de diferentes mecanismos. En general, algo que ocurre en las enfermedades que
tratamos con frecuencia, que son justamente estas enfermedades metabólicas, es que hay un ambiente en donde hay un aumento de bacterias gram negativas que usualmente en su membrana tienen una capa que se llama lipopolisacárido o que excreta lipopolisacáridos. Esto prácticamente es un marcador proinflamatorio, así como en general en las enfermedades metabólicas se genera un ambiente proinflamatorio. Lo que justamente no se quiere es que estas bacterias patógenas pasen a la circulación sistémica, porque genera más ambiente inflamatorio. Los probióticos entonces actúan de diferentes maneras. Por un lado, una vez que entran al cuerpo, se adhieren al epitelio intestinal para colonizar y de alguna manera pues compiten con estas bacterias patógenas por los sitios de adhesión y por los nutrientes también. Además, aunque en esta imagen no se ilustra completamente, en las enfermedades metabólicas tiende a haber una mayor permeabilidad. Significa que justamente estas bacterias patógenas pueden atravesar la barrera intestinal con mucho más facilidad. Pero los probióticos lo que hacen, al menos algunas cepas como Lactobacillus rhamnosus plantarum, es que pueden aumentar la expresión de proteínas de unión, que son prácticamente algunas las ocludinas, las claudinas, y bueno, de esta manera impiden de cierta manera o mejoran la permeabilidad intestinal. Algunas otras cepas también se han asociado con promover o estimular la mucosa intestinal. Esto también actúa como una barrera de protección y de manera general, pues también producen sustancias antimicrobianas. Entonces, prácticamente con todos estos mecanismos, la lógica indicaría que van a servir para síndrome de intestino irritable. Sin embargo, la mayoría otra vez de las guías sugieren que no se pueden recomendar de manera generalizada, que solamente pueden aplicar para un grupo pequeño de pacientes, en condiciones muy específicas. La mayoría de las guías, que es este resumen que pueden ver en la pantalla, de asociaciones americanas de gastroenterología, de la Asociación Canadiense, de la Europea, tienden a poner a los probióticos en un nivel de evidencia pues relativamente bajo. El consenso mexicano sí considera que se puede utilizar en algunos casos, pero siempre de manera individualizada, es decir, tienes que revisar caso por caso si el paciente realmente se va a beneficiar. Cuando se utilicen o cuando se quieran prescribir, idealmente tendríamos que buscar alguna mezcla que contenga algún tipo de bifidobacterias, como estas más estudiadas, Lactis longum bifidum. Tienen que tener calidad farmacéutica en donde se especifique la especie y el género de cepa que se está utilizando. Importantísimo, no tendrían que estar mezclados con ningún componente de herbolaria. Hoy por hoy esto es muy importante. Y en el caso del síndrome de intestino irritable con estreñimiento, incluso se recomienda que puedan traer fibra, es decir, estamos hablando más que de un probiótico, de un simbiótico. Idealmente, para ver una mejoría, tendría que durar la suplementación entre 4 y 12 semanas y se supone que se tiene que evaluar más o menos cada 4 semanas si hay un beneficio. Si no hay un beneficio, entonces se suspenden. Los beneficios usualmente van a ser mejorar la distensión abdominal, la necesidad de urgencia por ir al baño, pero esto se tiene que individualizar para cada persona. Y bueno, como ya les platicaban al principio de la presentación, mi área justamente de trabajo es en general el hígado. En este caso les quiero presentar un trabajo que aún no hemos publicado, en donde prácticamente lo que vemos es que en personas con esteatosis hepática metabólica o MASLD, como ya lo conocemos, la diversidad microbiana baja muchísimo. De hecho, en este grupo de pacientes que nosotros evaluamos, la frecuencia de síndrome de intestino irritable fue de 57.8%, es decir, fue muy elevada. Sin embargo, una vez que nosotros los tratamos con dieta y ejercicio, después de 12 semanas, muchos de estos pacientes o la más de la mitad de estos pacientes venían una mejoría en los síntomas. No que completamente mejoraran todas las características del síndrome de intestino irritable, pero sí veían una mejoría como tal en algunos de los síntomas, particularmente la distensión abdominal. Sin embargo, en este estudio, pues nosotros no solamente les dábamos dieta, solamente por si tenían la curiosidad, nosotros utilizamos una dieta basada en alimentos mexicanos, queríamos de alguna manera imitar la dieta mediterránea, pero no es posible hacerlo al 100%, entonces utilizamos más bien una especie de dieta parecida a la dieta de la milpa, que al final del día tiene alimentos altos en fibra. E incluso utilizando esos alimentos, como les dimos también a este grupo de pacientes ejercicio, lo que creemos que pudo haber sucedido es que al final del día el ejercicio está bastante bien documentado, aumenta la peristalsis, los FODMAP o los alimentos altos en FODMAP están mucho menor tiempo en el intestino, causando menos fermentación y por lo tanto menos síntomas que causan disconfort.
ahorita a continuación las recomendaciones de ejercicio. Y precisamente como lo mencionaba Bere, las guías clínicas enfatizan que, bueno, hay que estar evaluando la actividad física que hace este paciente y en caso de que presente una actividad baja, hay que animarlo a que empiece a hacer algo para que mejore todos los síntomas. Se recomienda, perdón, que sea actividad física aeróbica al menos 150 minutos a la semana, ya que como lo mencionó Bere, este va a mejorar la motilidad intestinal, va a reducir el estrés y va a mejorar las comorbilidades psicológicas. También puede tener un impacto totalmente positivo en los síntomas de estos pacientes que vivan con el intestino irritable. Y bueno, además de la dieta, el ejercicio, otro factor que se puede modificar dentro del estilo de vida son las terapias cognitivo-conductuales, ya que estas van a ayudarnos mucho a reducir la hipervigilancia, el catastrofismo, que los pacientes reestructuren todas estas creencias que tienen sobre el comer, salir, porque sí afecta mucho la calidad de vida. En ocasiones llegan a preferir no salir a eventos sociales por toda esta ansiedad que se relaciona con la comida. Hay otro protocolo que es el Manchester Protocol que lo llevan a cabo psicólogos o psiquiatras, que es una hipnoterapia dirigida al intestino. Se hacen sugestiones hipnóticas estructuradas para modificar la percepción intestinal y normalizar esta función digestiva, que lo que busca es regular la comunicación del eje intestino-cerebro para reducir la hipersensibilidad visceral. También se ha mostrado que mejora los síntomas globales. Y esta última parte que nos menciona Cari acerca de no dejar pasar que los pacientes estén en una adecuada consulta de psicología es bastante importante porque algo en lo que coincidimos cuando estábamos haciendo la presentación es justamente en que muchos de estos pacientes prefieren incluso evitar comidas sociales y cualquier otro evento para no generar esto o para evitar incluso los alimentos desencadenantes y que esto les genere los síntomas. De hecho, hay estudios en donde algunas personas han registrado que puede hasta el 30% de quienes viven con síndrome de intestino irritable padecer en algún punto trastorno evitativo de la ingesta de alimentos. Esto es, así está como tal en el DSM-5 y prácticamente consiste en la restricción o evitar de manera significativa ciertos grupos de alimentos. Y esta restricción de alimentos no tiene nada que ver con otro trastorno alimentario como anorexia, no es porque no lo puedan comprar, no es porque su religión se los prohíba, es prácticamente por muchos motivos como motivación, falta de, más bien, sensibilidad sensorial, es decir, que no les gusten algunas texturas y en el caso del síndrome de intestino irritable, miedo a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tengan episodios fuertes de distensión abdominal, de dolor abdominal, de diarrea o de estreñimiento, y eso lleva a la larga también a otro tipo de consecuencias, como la pérdida de peso importante, deficiencias nutricionales, obviamente un impacto en la calidad de vida y un deterioro en la salud. Por lo tanto, que los pacientes estén bajo terapia puede ayudar incluso a veces de manera más importante que lo que podemos hacer solo cuando hacemos la dieta y el ejercicio. Y claro, el tip más importante es personalizar y personalizar la dieta a cada persona. Dar una lista de alimentos prohibidos de manera generalizada puede justamente llevar a este tipo de trastornos o de deficiencias nutricionales. El diario de alimentos sí que es una medida bastante buena para poder identificar si hay algo en específico que sí se tenga que evitar o que restringir, pero no como tal evitar de manera grupal así alimentos completos, porque entonces en ese caso no solamente estamos propiciando las deficiencias nutricionales o la pérdida de peso significativa, sino que incluso podríamos desencadenar en un trastorno de este tipo. Y bueno, podemos concluir que el síndrome de intestino irritable es un trastorno multifactorial con gran impacto en la calidad de vida de las personas que viven con él. Este requiere un abordaje multidisciplinario. Limitarse únicamente a los fármacos va a dejar sin respuesta al 50% de los pacientes. Es por esto que surge la necesidad de las intervenciones dietéticas y conductuales estructuradas y bien documentadas. La dieta baja en FODMAP es la intervención dietética con mayor respaldo y su éxito va a depender de que se ejecute estrictamente las 3 fases y, como lo mencionamos, evitar las restricciones crónicas. No hay una evidencia sólida de la suplementación que sea altamente eficaz en este síndrome y pues bueno, un enfoque multidisciplinario en el cual se englobe la terapia conductual,
dieta, fármacos y el ejercicio físico, les va a ofrecer a los pacientes una mayor probabilidad de éxito en el control de este síndrome. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la presentación. Hay una pregunta, no sé si se pregunta porque como está cortada el enunciado de la licenciada Luz Helena, dice, las leguminosas terminadas como la lenteja, el frijol verde, no dan síntomas de inflamación. ¿Podrían considerarse como bajos yo me imagino que bajos en FODMAP? Sí, exacto. Em, no entran como tal dentro de la dieta baja en FODMAPs, pero sí pueden ser mejor toleradas para los pacientes. De hecho, en general recomendamos antes de quitar completamente cualquier alimento del grupo de las leguminosas. La verdad es que las leguminosas son un grupo de alimentos muy benéfico y muy común en personas mexicanas, pero algo que recomendamos antes de eliminarlos o quitarlos como parte de la dieta baja en FODMAPs, es intentar remojarlos, cambiarle el agua del remojo, cambiarle incluso cada 2 horas antes de dormir, entre otras acciones, pues para tratar de disminuir esto. También en términos de enfermedades gastrointestinales, yo creo que no hay reglas absolutamente que apliquen a todos los pacientes. Me ha pasado, y seguramente a Cari también, que hay leguminosas, incluso frijoles, lentejas, garbanzos o cualquiera que se les pueda ocurrir, que uno pensaría que al paciente le va a causar algún síntoma y ese es el que mejor toleran. Y otros que no te imaginarías que van a causar algún síntoma, justo es el que no toleran. Entonces, de hecho, lo que tratamos es de limitar un poco antes o probar si con estos cambios en el remojo del agua o con ciertas cocciones, pues puede mejorar un poco la sintomatología. No sé si Cari tenga alguna opinión diferente. Yo en la práctica de inicio, en la primera fase, sí sugiero omitir las leguminosas porque sí es muy común que les distienden y a la larga ir agregándolas y como dice Ver, los procesos de remojado les puede ayudar bastante y precisamente es que les caen súper bien y hay pacientes que no, aunque sean enlatados, remojados, hagan lo que hagan, definitivamente no les caen bien. Ahí es donde ellos dicen, prefieren elegir su batalla, ¿no? Si quieren disfrutar la leguminosa a costa del malestar. Pero, por ejemplo, en la aplicación de FODMAP, sí vienen todas las leguminosas clasificadas como, pues, sí, muy altas. Probablemente lo que sí podríamos cuidar es la cantidad en que venía por el semáforo, por gramajes. Ahí sí podríamos probar una cantidad muy pequeña y ver cómo se siente el paciente. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Doctor Luis Alberto pregunta, ¿en quiénes no estaría indicada la dieta baja en FODMAPs? La dieta baja en FODMAPs en general se podría indicar prácticamente a cualquier paciente. Más bien creo que la pregunta sería en quién no sería tan útil a lo mejor indicarla y en general en quienes estén o que hayan identificado un poco mejor los grupos de alimentos que son gatillo para ellos, quizás no hay necesidad de implementarla, pero no tiene algún grupo de alimentos para quienes estuviera absolutamente contraindicada. En algunos casos hay pacientes que por hacer dietas De no moda. supervisadas o literal, hacen unas restricciones importantísimas, tienen muy bajo peso o algún otro problema nutricional, digo, a lo mejor ahí tendríamos que ponderar el riesgo-beneficio de dar una dieta que ya sabemos que es restrictiva, pero en términos de componentes no habría un grupo de pacientes en los cuales estuviera absolutamente contraindicada. De acuerdo. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. El uso por ejemplo, mencionar una marca que se llama BL3 para probióticos, esa no se deja hasta el último, o de plano está, yo sé que no hay evidencia, pero eh, no se usa. Sí, de hecho, permítanme un momento. Sí, en general, en términos de los probióticos, justo traíamos esta diapo en caso de que fuera necesaria, pero el BCL3 sí me parece que tiene el mejor de los efectos prácticamente en cualquier ensayo clínico e incluso metaanálisis, en específico para personas que tienen predominio de diarrea.
Sin embargo, en México estuvo disponible un tiempo. Ahorita me parece que ya no está disponible en México. Hay algunas otras marcas con las que trabajan los gastroenterólogos en la práctica en el hospital, lo veo muy seguido y los pacientes refieren que tienen una buena mejoría o que sienten algún cambio después de implementarlos. Solamente por poner un ejemplo, pues pusimos estos que son los que más recomendados han sido por los gastroenterólogos. En particular este de Sirfos, les gusta mucho también recomendarlo. Este yo creo que lo recomendaría más para quienes tienen el subtipo de estreñimiento y el resto para quienes tienen el subtipo de diarrea. Si tenían curiosidad, estas son algunas de las marcas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante, adelante. ¿Qué opinan de los probióticos naturales como el kefir, la kombucha, el kefir de yogur? A mí me gustan mucho. Siento que en general también aquí creo que mucho es, y al final del día otra vez, ¿no? Ya lo decíamos, es un trastorno intestino-cerebro. Siento que hay muchas cosas que los pacientes les da más como efecto placebo que efecto algo. Y me parece que eso pasa mucho. Los pacientes cuando llegan conmigo, en especial cuando vienen referidos de un gastroenterólogo, casi que traen ya en la receta dieta baja en FODMAPs, no sé, indicada por quién o quizás en ChatGPT. Y también algo que pasa es que específicamente vienen con estas preguntas. ¿Puedo el kefir? ¿Puedo el yogur griego? ¿Puedo la kombucha? En general me parece que son buenas estrategias, pero cada persona puede incluso tener o pueden desencadenarle algunos síntomas cuando no están tan bien regulados. Creo que como primera intervención, a veces hasta podríamos empeorar algunos de los síntomas, pero cuando ya están en la dieta baja en FODMAP, sí me parece una buena oportunidad para utilizarlos y de hecho sí tienen una buena tolerancia, aunque yo también creo que es un poco más efecto como mental o placebo, porque siento que casi que al día 2 de que los empezaron a utilizar, ya sentían que tenían una mejoría, cuando en realidad la evidencia dice que casi que tienen que pasar 4 o 8 semanas para que empiecen a hacer un cambio, un efecto tanto en la microbiota como en general, ¿no? A nivel sistémico. Entonces, si a los 2 días de empezarlos ya tienen una mejoría, yo me inclinaría más a que es algo mental o algo parecido, pero aún así tienen evidencia. Sí, totalmente. Yo también en mis consultantes, la gran mayoría empiezan a usar kefir porque lo vieron en el súper y se les antojó y lo empezaron a usar y ellos refieren que sí sienten mejoría. De hecho, en la aplicación de FODMAPs, ahí sí viene el kefir marcado como alto en FODMAPs, ¿no? Entonces, también depende mucho qué tan sensibles estén. Por ejemplo, me ha pasado en las consultas de seguimiento con mis consultantes que me dicen, es que esta semana he estado muy estresada, el trabajo, los niños, bueno, no todo lo que de una vida que nos genera estrés, y ahí es donde la pasan peor gastrointestinalmente, no tienen más malestares. Ahí es donde yo les hago la sugerencia que traten ahí de volver a la fase uno o tratar de restringir los alimentos porque van a estar somatizando mucho sus emociones. Ahí es donde les diría no usen el kefir, pero si están, ya van en la última fase de personalización, ya traen un mejor dominio de qué alimentos sí, qué alimentos no, y no están inflamados todo el tiempo, ahí sí considero que sí se podrían estar utilizando. Pero si el paciente está apenas iniciando y está en una fase como de crisis, por decirlo así, yo preferiría mejor no hasta que ya esté más estable. De acuerdo. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. En los comentarios, pues hay muchas felicitaciones. Esperamos la publicación, investigación. Claro que sí, muchas gracias. Otra pregunta. En un paciente adulto mayor que empieza a perder peso, especialmente músculo, justo por la restricción importante de varios alimentos, con miedo a los síntomas, ¿con ello iniciaría la fase de reintroducción? La estructura como tal de la dieta baja en FODMAPs es así como la restricción primero, luego revisar cuáles de estos son desencadenantes para poder reintroducir algunos. En general, una vez que se han identificado los alimentos desencadenantes, estos sí se pueden evitar o restringir. Ahorita quiero hacer como un paréntesis en los adultos mayores que están perdiendo músculo, porque en casi todos los casos que he revisado, siempre les mando suplementación con proteína, en especial justo si están perdiendo músculo. Ahora, a pesar de que hay un montón de proteínas disponibles en México,
justo no lo he platicado con Cari, pero yo creo que ella va a estar de acuerdo conmigo en que una de las súper bien toleradas para personas con síndrome de intestino irritable es Avits. La verdad, yo se las mando a los pacientes adultos mayores. No sé por qué, creo que los componentes que tiene sí me queda claro que de hecho es apta para pacientes celíacos, es de calidad farmacéutica, no es un comercial, nadie nos está pagando. Es prácticamente algo que hacemos suplementar al final del día a los pacientes adultos mayores, pero al final del día la implementación de la dieta tiene la misma estructura, solamente que quizás con ellos a lo mejor podríamos tener otras precauciones. En este caso, una dieta suficiente en proteínas, si no es que alta, a lo mejor, y aparte con su adecuada suplementación. Ahorita solamente dije como el nombre de esta en particular, porque me parece que es la mejor tolerada cuando tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, yo optaría por utilizarla casi en cuanto empezara a ver a un adulto mayor, casi que independientemente de que no tuviera síndrome de intestino irritable, pero sí empezaría a utilizarlo. Que de igual forma, pues realmente justo la dieta baja en FODMAPs es como la restricción de alimentos, pero nosotros como nutriólogos podemos ajustar las calorías, ¿no? Si, Sí. si tendría que ser una dieta alta hipercalórica, enfocada en ganar músculo, dependiendo de las características del paciente, o viceversa, ¿no? Un paciente que está con sobrepeso, obesidad, necesita sí, estar en un déficit, ahí es donde puede modificarse las calorías que ajustaríamos de acuerdo a las características del paciente. Muchas gracias. Ya no veo otras preguntas en el chat. No sé si alguien quiere extenderla de forma oral. Si no, ya para finalizar, ya van a ser las 8, va a ser 1 hora. Pues agradecemos la presencia de todos y de las excelente ponencia de las dos licenciadas. Favor de registrar su asistencia. Ahí está en el chat la forma para registrar su asistencia, por favor. Y pues muchas gracias por asistir a esta tercera y última sesión del año del Grupo de Nutriología. Esperamos vernos en el Congreso de Monterrey. Muchas Buenas gracias por noches. la invitación y esperamos que les haya servido. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.